Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Hola, soy Nadezhda Berjón de Centro Eleia. El 11 y 12 de junio del presente año se llevarán a cabo las jornadas 2021 con el título El trauma social familiar subjetivo, en las que psicoanalistas y profesionales de otras disciplinas nos reuniremos para dialogar sobre este interesante y pertinente tema. El trauma puede ser abordado desde múltiples vértices. En general, al hablar de trauma, solemos referirnos a una vivencia que resulta abrumadora para el sujeto, ya sea porque es muy intensa o porque el psiquismo no logra tolerarla y elaborarla. El día de hoy quiero hablarles del trauma justamente a partir de la propia estructura psíquica, es decir, el que un evento quede impreso en el psiquismo a modo de lo denominado traumático va a depender de muchos factores y no solamente del suceso en sí. Uno de estos es la mente con la cual se atraviesan las experiencias. Cada persona posee su propia personalidad, recursos internos, formas de enfrentar o experimentar las diversas experiencias de vida, por lo que las respuestas ante ciertos eventos también son distintas de acuerdo con cada uno. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, hay quienes se sienten como si murieran y desarrollan una depresión profunda de años de duración. Otros bromean, ríen, en un estado de negación del dolor. Hay quienes se transforman rápidamente en líderes para calmar y organizar a otros, y unos más quedan paralizados sin poder reaccionar de modo efectivo. Muchos elementos se ponen en juego para definir el por qué se presentan actitudes tan diversas, y uno es la estructura. ¿A qué nos referimos con la estructura psíquica? Son varios puntos que se toman en consideración. Estamos hablando de cómo se compone nuestra mente, de modo individual y específico. La estructura psíquica abarca el funcionamiento mental, los patrones de relación y los sentimientos implicados. Por ejemplo, la tendencia a vincularse con otros de modo tendiente a la posesividad o a la demanda, sintiendo que no se es amado de modo adecuado, o que otros son abusivos. Es decir, la forma de pensar los lazos sociales va a marcar el cómo se viven estos vínculos. Otro elemento de la estructura psíquica es el afrontamiento del estrés, como vimos en el ejemplo de la pérdida. Es decir, ante el encierro por la pandemia actual, se disparan distintas respuestas que oscilan entre tomarlo como la oportunidad para estudiar y especializarse o fortalecer los lazos familiares, al extremo de desarrollar adicciones o que surja la violencia intrafamiliar. Cada sujeto cuenta con su propia estructura que lo lleva a manejar el estrés de un modo muy particular. Otros elementos de la estructura psíquica incluyen los tipos de ansiedad predominante, ya sean de separación, de muerte, de inferioridad, entre otras, así como la observación de las propias emociones y conductas. Por ejemplo, ¿qué nos mueve a estar en una u otra situación? El temor a perder el amor del otro, el miedo a no lograr cumplir las expectativas. Pensemos en un joven que parte al extranjero a estudiar un año de preparatoria o de secundaria y lo vive de modo angustioso. Empieza a desarrollar síntomas como comer de manera compulsiva, querer dormir mucho tiempo. ¿Será por ansiedad de separación, por ejemplo, que le produce una vivencia abrumadora? Ahora, sobre las emociones y estados internos, podemos pensar si la persona es capaz de percatarse cuando está triste o enojada, si percibe cuando es agresiva o pasiva, si entiende sus afectos, sus gustos personales. Porque hay quienes no pueden identificar si tienen sueño, están cansados, si están deprimidos.
o quienes atraviesan una situación difícil y en vez de llorar y pensar en ello, pierden sus llaves o su cartera o sufren pequeños accidentes, es decir, están desconectados de sus vivencias internas. Hablando del sismo del 2017, una mujer relata que perdió su casa, que se colapsó, pero se muestra alegre y confiada y ayuda a los demás damnificados. Yo le pregunto cómo se siente y responde que bien. No registra afectación emocional alguna, pero intuyo que esta actitud o funcionamiento mental puede estar repercutiendo en su cuerpo, esta desconexión de sus emociones. La cuestiona un poco sobre si presenta algún síntoma o malestar físico y dice muy casual que recién le salió herpes zóster, que es una afectación de la piel que surge en momentos de estrés extremo. Y me enseña una franja amplia de piel roja irritada que le corre por un costado. Es decir, la personalidad de cada uno tiñe las vivencias de tonos emocionales muy diversos. Otro aspecto de la estructura psíquica es el poder tener una postura crítica, la formación del juicio moral, conocido comúnmente como el superyo, que es una especie de autoobservación sobre uno mismo y las decisiones, actitudes y pensamientos que se tienen. Es decir, darse cuenta y ser crítico ante las propias mentiras, los engaños, el procrastinar, pero también respecto a las buenas intenciones, el esfuerzo personal. Si alguien tiene esta función limitada, puede lastimar a otros sin darse cuenta o ser excesivamente rígido consigo mismo sin que sea justificado. Vamos entretejiendo los ejemplos. Un hombre pierde su empleo, pero es estricto y se exige mucho. No puede verse afectado. Rápido debe encontrar una solución. No se permite un tiempo para sentirse frustrado o decepcionado. O una niña es molestada por otros en la escuela, pero piensa que sería tonta si se queja con los profesores. Esta manera de mirarse de forma crítica impacta la manera en la que se viven las experiencias y de ahí que se perciba un posible trauma o no. Recapitulando, la estructura psíquica abarca muchas áreas, como los patrones de síntomas y cómo se viven de forma personal y subjetiva, los mecanismos de defensa que solemos utilizar, por ejemplo la negación, como ya hablamos de la negación de afectos, la negación de una situación desfavorable o la proyección. No estoy pensando en lo que a mí me pasa, estoy pensando que al otro le pasan cosas, el otro necesita ayuda, el otro es el damnificado. O formaciones reactivas, es decir, puedo estar enojado, pero entonces me comporto como muy amable. O somatizar, como la mujer del herpes zóster. Y también, el tipo de relaciones que armamos dentro de nuestro psiquismo, el nivel o la capacidad de intimidad y la expresión y manejo de conflictos, es decir, lo que nos referíamos hace un momento sobre el estrés. Asimismo, dicha estructura abarca al self o sí mismo, es decir, a la configuración de uno mismo respecto a qué tan cohesionados y sólidos estamos en nuestra identidad, nuestros gustos, preferencias, la sensación interna de continuidad en el tiempo, que es un armaje en el que hay solidez, hay una identidad sólida, personal, identificada por uno mismo y con la que vamos a, de nuevo, atravesar las diferentes experiencias de vida. O si al contrario, nuestro self está armado como una personalidad fracturada, inconsistente, como una especie de collage mal armado. Por ejemplo, para una persona con un self o sí mismo poco cohesionado, que fácilmente tiene la vivencia de caer a pedazos, de no sentirse de una sola pieza, que se confunde sobre qué quiere, qué le gusta, qué le conviene hacer. Para una persona así, una mudanza puede ser traumática.
El cambio de rumbo, de geografía, aunque sea dentro de una misma ciudad, puede ser vivido con mucha angustia. Pensemos en un joven que debe cambiar de departamento y en la búsqueda de un nuevo espacio, en lo que se fija es si la cuadra se parece a la de su lugar actual, si también hay una tienda de abarrotes en la esquina, un puesto de periódicos. Ese es el elemento que lo lleva a elegir, pues su self está armado de modo muy frágil y requiere pegarse a elementos externos concretos que lo hagan sentir seguro. Todo esto va a entrar en juego cuando se habla de vivencias traumáticas e indica el cómo se entra a estas y cómo se las atraviesa. Lo que resulta interesante desde nuestra perspectiva psicoanalítica es que no hay un elemento aislado que produzca el enfermar, o lo que denominaríamos neurosis, caracteropatía, psicosis o frontericidad. Lo que es pertinente es estudiar y comprender esta serie de factores que se combinan de modo especial para cada individuo y que van a generar una serie de defensas, estrategias para protegerse de lo doloroso, para lidiar con el dolor mental, sobrellevar ansiedades y armarse del mejor modo para poder subsistir. Cuando el paciente llega a sesión y narra su historia, su vida y trae sueños, no estamos a la búsqueda de un origen único, de una causa absoluta que generó el conflicto. No es nuestra intención descubrir en qué momento y circunstancia se originó ese malestar psíquico. Nuestro trabajo, como bien lo señalan muchos psicoanalistas, es comprender qué hace la persona a partir de estas experiencias dolorosas. Dichas vivencias pueden ser cuestiones cotidianas, como el nacimiento de una hermanita, que la madre trabaje y se ausente algunas horas de casa, que los padres indiquen ciertas reglas que hay que seguir, que el padre tenga cualidades que el infante aún no alcanza y esto lo enoje. Todo aquello que irrumpa en el equilibrio personal puede ser tomado como una situación frustrante. De esta manera, lo que se propone desde el psicoanálisis es comprender qué hace el sujeto con estas experiencias, si las tolera, las asimila, se adapta o lucha, si encuentra maneras de satisfacer aquello que desea, pero de un modo que le provea satisfacción y no lo mete en conflicto. Asimismo, se nos presenta la oportunidad de considerar qué fantasías inconscientes se gestan en ese momento. Por ejemplo, la madre decide llevar a la hija a casa de una tía pues tiene cosas que hacer. La hija no quiere, desea ir con la madre a todos lados. Aún así, tiene que quedarse con la familiar. Puede ser una frustración y que si se repite en varias ocasiones, para un individuo podrá tener el sentido de experiencia traumática. Lo que se descubre en sesión es la fantasía que se genera con estas ausencias de la madre. Alguien puede decir: mi madre no me aguantaba, mi madre veía la manera de dejarme encargado con quien fuera, le urgía deshacerse de mí. Otra persona puede considerar que quizá la madre tenía una vida secreta, un amante, y que se escapaba de la hija para irse a vivir su romance. Otra más puede considerar que la madre sufría muchísimo al dejarla, quedaba devastada, pero no podía más que irse porque tenía que sacrificarse, trabajar para que la hija tuviera una vida mejor. Incluso puede haber alguien a quien ni siquiera le ha importado ese evento, no lo recuerda de manera significativa y si se le pregunta quizá diga: ah sí, creo que mi madre a veces tenía cosas que hacer y me dejaba con mi tía y yo me la pasaba muy bien porque estaba con mis primos. Lo interesante es que se gesta en el psiquismo a partir de las experiencias y no nada más las experiencias por sí mismas. Te invito a las jornadas de Centro Eleya para que pensemos en los diferentes vértices desde los cuales se puede considerar al trauma. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.